Sigamos entonces con el audiolibro de El hogar y la salud escrito por Elena G. de White. Capítulo 11, muy bueno este capítulo, la alimentación y la salud. Comen para reponer sus fuerzas y no para hacer festín. Nuestros cuerpos son constituidos por el alimento que comemos. Hay un continuo deterioro de los tejidos del cuerpo. Cada movimiento de cada órgano implica desgaste y este desgaste es reparado por nuestro alimento. Cada órgano del cuerpo exige su parte de nutrición. El cerebro necesita también la suya y del mismo modo los huesos, los músculos y los nervios. Es una maravillosa operación la que transforma el alimento en sangre y que aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación prosigue continuamente, suministrando vida y fuerza a cada nervio, músculo y tejido. La elección del alimento. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. A menudo pide alimentos que perjudican la salud y debilita en vez de fortalecer. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera se deben en buena parte a los errores populares respecto al régimen dietético. Para saber cuáles son los mejores alimentos, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, le señaló a Adán su alimento. He aquí, dijo que os he dado toda hierba que da simiente, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da simiente, ceros para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió el permiso de comer también hierbas del campo. Los cereales, las frutas carnosas y oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por nuestro Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los más sanos y alimenticios. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede ser impartido por un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Pero no todos los alimentos sanos en sí mismos convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Debe escogerse con cuidado el alimento. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Alimentos saludables prodigados por la naturaleza. Algunos alimentos que convienen perfectamente en una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. Así hay diferentes alimentos que convienen más a las personas de distintas ocupaciones. A menudo el alimento que puede ser usado con provecho por los que se ocupan en trabajos manuales pesados es impropio para las personas de ocupación sedentaria o que trabajan mentalmente con intensidad. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos y cada cual debería escoger el que más convenga a sus necesidades conforme lo indiquen la experiencia y la sana razón. La abundancia de frutas y cereales con que nos provee la naturaleza es grande y año tras año los productos de todas las tierras se distribuyen entre todos en forma más general gracias a las crecientes facilidades de transporte. Como resultado, muchos artículos alimenticios que hace pocos años eran considerados como costosos artículos de lujo están hoy al alcance de todos como alimento de consumo diario. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas y conservadas. Las frutas oleaginosas y sus derivados van sustituyendo en gran medida los alimentos de carne. Con ellas pueden combinarse los cereales, las frutas carnosas y algunas raíces para constituir alimentos sanos y nutritivos. Hay que tener cuidado, sin embargo, de no usar una proporción demasiado grande de fruta oleaginosa. Aquellas a los cuales les hace mal el consumo de las frutas oleaginosas pueden subsanar la dificultad atendiendo esta advertencia. Hay que tener presente también que algunas de ellas
no son tan saludables como otras. Las almendras son mejores que los cacahuates o maníes, pero estos también son nutritivos y de fácil digestión si se consumen en pequeñas cantidades y mezclados con cereales. Convenientemente preparadas, las aceitunas, de igual manera que las frutas oleaginosas, pueden sustituir a la mantequilla y a la carne. El aceite, como se puede comer en la aceituna, es muy preferible al aceite animal o grasa. Sirve de laxante. Su uso beneficiará a los enfermos de consunción y podrá curar o aliviar las inflamaciones del estómago. Los que se han acostumbrado a un régimen fuerte y altamente estimulante tienen un gusto pervertido y no pueden apreciar de buenas a primeras un alimento sencillo. Se necesita tiempo para que el gusto vuelva a ser natural y para que el estómago se reponga del abuso que ha sufrido. Pero los que perseveren en el uso de alimentos sanos los encontrarán sabrosos. Después de algún tiempo podrán apreciar su finísimo sabor y los comerán con deleite, prefiriéndolos a las golosinas malsanas. Y el estómago, en una condición saludable, es decir, ni afiebrado ni recargado, puede desempeñar con facilidad su tarea. La variedad. Para conservar la salud, se necesita una cantidad suficiente de alimentos buenos y nutritivos. Si hacemos planes sabios, podemos conseguir en casi cualquier país los artículos más sanos. Las diversas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también de porotos, judías o frijoles, las arvejas, guisantes y las lentejas se envían a todas partes. Estos alimentos, juntamente con frutas nacionales o importadas y con la variedad de verduras que crecen en todo lugar, facilitan la elección de un régimen alimenticio completo sin el uso de carne. En cualquier parte donde pueda cultivarse mucha fruta, debería conservarse en abundantes cantidades para el invierno, ya en latas, ya desecadas. Pueden cultivarse con ventaja las frutas menudas como las grosellas, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, etc. En los países en que este cultivo es escaso y descuidado. Para el uso casero, los recipientes de vidrio convienen más que las latas para la conservación de la fruta. Es especialmente necesario que la fruta que se ha de conservar esté en buenas condiciones. Úsese poco azúcar y no se cueza la fruta más del tiempo indispensable para su conservación. Preparada así, es un excelente sustituto de la fruta fresca. En todo lugar donde puedan conseguirse a un precio moderado frutas desecadas como pasas, ciruelas, manzanas, peras, melocotones o duraznos y albaricoques o damascos, se verá que pueden emplearse como artículo de consumo corriente mucho más de lo que se acostumbra, con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases trabajadoras. No debe haber gran variedad de manjares en una sola comida, pues esto fomenta el exceso en el comer y causa indigestión. No conviene comer frutas y verduras en la misma comida si la digestión es débil. El uso de ambas produce a menudo desórdenes gástricos e inhabilidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Las comidas deben ser variadas. Los mismos manjares preparados del mismo modo no deben figurar en la mesa, comida tras comida y día tras día. Los alimentos se comen con mayor gusto y aprovechan mucho más al organismo cuando los manjares son variados. La preparación del alimento. Es un error grave comer tan solo para agradar al paladar, pero no se debiera considerar con indiferencia la calidad del alimento o el modo de prepararlo. Si el alimento no se come con gusto, el organismo no será tan bien nutrido. El alimento debe ser cuidadosamente escogido y preparado con inteligencia y habilidad. En la elaboración del pan, la harina blanca muy fina no es la mejor. Su uso no es saludable ni económico. El cocinar inteligentemente es una ciencia y un arte que toda dueña de casa debería dominar. El pan de harina flor carece de los elementos nutritivos que se encuentran en el pan de harina integral. Es causa frecuente de estreñimiento
y de otras condiciones malsanas. El uso de sosa o de polvo de hornear en la elaboración de pan es nocivo e inútil. La sosa inflama el estómago y a menudo envenena el organismo entero. Muchas dueñas de casa se figuran que no pueden hacer pan sin sosa, pero esto es un error. Si quisieran darse la molestia de aprender mejores métodos, su pan sería más sano y para un paladar normal sería más sabroso. En la preparación del pan leudado no se debe usar leche en vez de agua, pues el pan resulta así inútilmente más caro y mucho menos sano. El pan de leche no se conserva bueno tanto tiempo después de cocerse como el pan hecho con agua y fermenta más rápidamente en el estómago. El pan debe ser liviano y dulce. No debe tener ningún gusto agrio. Los panes deben ser chicos y estar tan completamente cocidos que en cuanto sea posible los gérmenes de la levadura queden destruidos. El pan leudado caliente o fresco, cualquiera que sea su calidad, es de difícil digestión. No debería aparecer nunca en la mesa. Esta regla no puede aplicarse, sin embargo, al pan sin levadura. Los panecillos frescos hechos de harina de trigo sin levadura y cocidos en un horno bien caliente son saludables y sabrosos. Los cereales que se emplean en la preparación de gachas o puches deben cocerse varias horas. Los alimentos blandos o líquidos son menos saludables que los secos, que requieren una masticación cabal. Los bizcochos o tostadas son uno de los alimentos más sabrosos y de más fácil digestión. Córtese en rebanadas el pan leudado común y séquense estas en un horno caliente hasta que desaparezca el último rastro de humedad. Tuéstese entonces levemente, pero de una manera uniforme. Este pan guardado en un sitio seco puede conservarse mucho más tiempo que el pan común, y si antes de comerlo se lo vuelve a calentar, resultará tan fresco como al terminar de hacerlo. Se suele emplear demasiada azúcar en las comidas. Las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces son causa activa de indigestión. Son particularmente dañinos y los flanes y budines, en los cuales la leche, los huevos y el azúcar son ingredientes principales. Debe evitarse el uso abundante de la leche con azúcar. Si se usa leche, debe ser bien esterilizada. Con esta precaución hay menos peligro de enfermedad. La mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan sentado que cuando se la emplea para cocinar. Pero, por regla general, es mejor evitarla enteramente. El queso es aún más objetable, es absolutamente impropio como alimento. El alimento escaso y mal cocido deprava la sangre, pues debilita los órganos que la producen, desarregla los organismos y causa enfermedades acompañadas de nerviosidad y de mal humor. Cuéntese hoy día por miles y decenas de miles las víctimas de la cocina defectuosa. Sobre muchas tumbas podría escribirse epitafios como estos: muerto por culpa de la mala cocina, muerto por el maltrato del estómago. Es un deber sagrado de los que cocinan aprender a preparar comidas sanas. Muchas almas se pierden como resultado de los alimentos mal preparados. Se necesita pensar y tener cuidado para hacer buen pan, pero en un pan bien hecho hay más religión de lo que muchos se figuran. Hay muy pocas cocineras realmente buenas. Las jóvenes piensan que el cocinar y hacer otras faenas de la cocina es trabajo servil, y de aquí que muchas jóvenes que se casan y tienen familia que cuidar tengan una idea mezquina de los deberes que incumben a una esposa y madre. El cocinar no es una ciencia despreciable, sino una de las más importantes de la vida práctica. Es una ciencia que toda mujer debería aprender y que debería ser enseñada en forma provechosa a las clases pobres. El preparar alimentos apetitosos, al par que sencillos y nutritivos, requiere habilidad, pero puede hacerse. Las cocineras deberían saber preparar manjares sencillos en forma sencilla y saludable, de tal manera que resulten más sabrosos como también más saludables por causa de su sencillez.
Toda mujer que está a la cabeza de una familia y que no entiende, sin embargo, el arte de la cocina saludable, debería resolverse a aprender algo de tanta importancia para el bienestar de los suyos. En muchas ciudades hay escuelas de cocinas higiénicas que ofrecen oportunidades para instruirse en la materia. La que no dispone de ese recurso debería ponerse por algún tiempo bajo la dirección de alguna buena cocinera y perseverar en su esfuerzo por desarrollarse hasta hacerse maestra en el arte culinario. La regularidad en las comidas. La regularidad en las comidas es de vital importancia. Debería haber una hora señalada para cada comida. En esta oportunidad coma cada cual lo que su organismo requiera y no tome nada más hasta la comida siguiente. Hay muchos que comen cuando el organismo no necesita alimento a intervalos desiguales y que entre las comidas y por no tener suficiente fuerza de voluntad para resistir a sus inclinaciones. Algunos cuando viajan están comiendo bocaditos constantemente cuanta cosa para comer esté a su alcance. Esto es muy perjudicial. Si los que viajan comiencen con regularidad y solo alimentos sencillos y nutritivos, no se sentirán tan cansados ni padecerían tantas enfermedades. Otro hábito pernicioso es el comer inmediatamente antes de irse a acostar. Pueden haberse tomado las comidas regulares, pero por el hecho de experimentar una sensación de debilidad, se vuelven a comer. Cediendo así el apetito, esta mala práctica se convierte en hábito y a menudo tan firme que se cree imposible dormir sin echarse algo al estómago. Como resultado de estas cenas tardías, la digestión sigue efectuándose en las horas del sueño, pero aunque el estómago trabaje constantemente, no lo hace en buenas condiciones. El sueño es a menudo molestado por pesadillas y por las mañanas se despierta uno sin haber descansado y con pocas ganas de desayunar. Cuando nos entregamos al descanso, el estómago debe haber concluido ya toda su tarea para que, como los demás órganos del cuerpo, pueda descansar. Para la persona de hábitos sedentarios, las cenas tardías son particularmente perjudiciales. En ellas, el desarreglo que ocasionan es muchas veces el principio de alguna enfermedad que termina con la muerte. En muchos casos, la sensación de debilidad que inspira el deseo de comer se debe a la circunstancia de haber sido demasiado recargados durante el día los órganos digestivos. Después de haber digerido una comida, los órganos de la digestión necesitan descanso. Entre las comidas deben mediar cuando menos 5 o 6 horas. Y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que 2 comidas al día dan mejor resultado que 3. ¿Cómo no se debe comer? No hay que comer alimentos demasiado calientes ni demasiado fríos. Si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae para calentarla antes que la digestión pueda efectuarse. Por la misma razón, las bebidas frías son perjudiciales al par que el uso liberal de bebidas calientes es debilitante. En realidad, cuanto más líquido se toman las comidas, más difícil se hace la digestión del alimento, pues el líquido debe ser absorbido antes que pueda empezar la digestión. Evítese el uso de mucha sal y el de encurtidos y especias. Cómase mucha fruta y desaparecerá en gran parte la irritación que incita a beber mucho en la comida. Conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva pueda mezclarse debidamente con el alimento y para que los jugos digestivos entren en acción. Otro mal grave es el de comer en ocasiones impropias, como ser después de un ejercicio violento o excesivo, cuando se siente uno extenuado o acalorado. Inmediatamente después de haber comido, requiere el organismo un gran caudal de energías nerviosas. Y cuando la mente o el cuerpo está pesadamente recargado, precisamente antes o después de la comida, la digestión queda entorpecida. Cuando uno está agitado, inquieto o apresurado, es mejor no comer hasta no haber descansado o haberse calmado. El estómago está íntimamente relacionado con el cerebro y cuando está indispuesto, la fuerza nerviosa es
sustraída al cerebro en auxilio de los órganos digestivos debilitados. Cuando esto sucede con demasiada frecuencia, se congestiona el cerebro. Cuando se le impone al cerebro una actividad constante y escasea el ejercicio físico, aún la comida sencilla debe tomarse con moderación. Al sentarse a la mesa, déjese los cuidados y las preocupaciones. No se tenga prisa, antes bien, cómase con lentitud y alegría, con el corazón lleno de gratitud a Dios por todas sus bendiciones. El exceso en el comer. Muchos de los que han descartado la carne y otros artículos alimenticios groseros y perjudiciales piensan que porque sus alimentos son sencillos y sanos pueden ceder al apetito sin moderación y comer con exceso, y a veces se entregan a la glotonería. Este es un error. Los órganos digestivos no deben ser recargados con una cantidad o calidad de alimento cuya asimilación abrume el organismo. La costumbre ha dispuesto que el alimento se lleve a la mesa por platos. Como uno sabe qué plato ha de seguir, como uno no sabe qué plato ha de seguir, puede comer suficiente cantidad de alimento del que quizás no sea el que más le convenga. Cuando tenga el último plato, a menudo se arriesga a pasar los límites sirviéndose del postre tentador, que no obstante no le resulta sino perjudicial. Si todos los manjares de la comida figuran en la mesa desde el principio, cada cual puede hacer la mejor selección. A veces el resultado del exceso en el comer se deja sentir en el acto. En otros casos no se siente dolor alguno, sin embargo los órganos digestivos pierden su poder vital y la fuerza física queda minada en su fundamento. El excedente del alimento recarga el organismo y determina condiciones mórbidas y febricitantes. Hace fluir al estómago un caudal indebido de sangre, lo que causa el pronto enfriamiento de los miembros y las extremidades. La debida elección y preparación de los alimentos deben ir acompañadas de la manera correcta de consumirlos. Impone también una pesada tarea a los órganos digestivos, y cuando estos han desempeñado su tarea, se experimenta decaimiento y languidez. Los que se exceden así continuamente en el comer llaman hambre a esta sensación, pero en realidad no es más que el debilitamiento de los órganos digestivos. A veces se experimenta un embotamiento del cerebro con aversión para todo trabajo mental o físico. Estos síntomas desagradables se dejan sentir porque la naturaleza ha cumplido su obra con un despliegue innecesario de fuerza vital, quedando completamente exhausta. El estómago clama: dadme descanso, pero muchos interpretan este desfallecimiento como una nueva demanda de alimento y en vez de darle descanso al estómago, le echan encima otra carga. A consecuencia de esto, los órganos digestivos están muchas veces gastados cuando aún deberían poder funcionar bien. La reforma en la alimentación. Cuando se ha condescendido con hábitos malos en el comer, debería emprenderse sin tardar una reforma. Cuando el abuso del estómago ha provocado dispepsia, hay que hacer lo posible para conservar el resto de la fuerza vital, evitando todo recargo inútil. Puede ser que el estómago nunca recupere toda su salud después de un largo abuso. No obstante, un régimen alimenticio conveniente evitará un debilitamiento mayor y muchos se repondrán más o menos del todo. No es fácil prescribir reglas para todos los casos, pero prestando atención a los buenos principios en el comer, se realizarán grandes reformas y la cocinera no tendrá que afanarse tanto para halagar el apetito. La moderación en el comer se recompensa con el vigor mental y moral. También sirve para refrenar las pasiones. El exceso en el comer es particularmente perjudicial para los de temperamento pesado. Estos deberían comer con frugalidad y hacer mucho ejercicio físico. Hay hombres y mujeres de excelentes capacidades naturales que no realizan la mitad de lo que podrían si dominaran sus apetitos. En esto faltan muchos escritores y oradores. Después de comer mucho, se entregan a sus ocupaciones sedentarias, leyendo, estudiando o escribiendo sin darse tiempo para hacer ejercicio físico.
A consecuencia de esto, la libre afluencia de los pensamientos y de las palabras queda contenida. No pueden escribir ni hablar con la fuerza e intensidad necesaria para alcanzar al corazón y sus esfuerzos se embotan y resultan estériles. Aquellos sobre quienes descansan importantes responsabilidades, aquellos sobre todo que velan por los intereses espirituales, deberían ser hombres de aguda percepción y de mucha perspicacia. Más que otros necesitan ser templados en el comer. Los ricos y copiosos manjares nunca deberían figurar en sus mesas. Cada día, los que desempeñan cargos de confianza tienen que tomar resoluciones de las cuales dependen resultados de mucha importancia. Muchas veces tienen que pensar con rapidez y esto lo pueden hacer con éxito solo los que practican la estricta templanza. La mente se fortalece bajo la influencia del correcto tratamiento dado a las facultades físicas e intelectuales. Si el esfuerzo no es demasiado grande, cada nueva tarea produce nuevo vigor. Muchas veces, no obstante, la tarea de los que tienen planes de acción importantes que estudiar y decisiones no menos importantes que tomar es afectada para el mal como consecuencia de un régimen alimenticio incorrecto. El desarreglo del estómago causa desarreglo e inseguridad de la mente. Muchas veces causa irritabilidad, aspereza e injusticia. Más de un plan de acción que hubiera podido ser una bendición para el mundo ha sido puesto a un lado. Más de una medida injusta, opresiva y aún cruel ha sido llevada a cabo a consecuencia de un estado de enfermedad debido a los malos hábitos en el comer. Una indicación para todos aquellos que desempeñan una ocupación sedentaria, principalmente mental, que la pondrán a prueba los que tengan suficiente fuerza moral y dominio propio es esta. Conténtense en cada comida con 2 o 3 platos sencillos y no coman más de lo estrictamente necesario para satisfacer el hambre. Hagan ejercicio activo cada día y verán si no se benefician. Los hombres robustos, empeñados en trabajo físico activo, no están tan obligados a fijarse en la cantidad y calidad del alimento como las personas de hábitos sedentarios, pero aún ellos gozarían de mejor salud si ejerciesen el dominio propio en el comer y el beber. Hay algunos que quisieran que se les fijara una regla exacta para la alimentación. Comen con exceso y lo lamentan después, y así se quedan pensando en lo que comen y beben. Esto no debería ser así. Nadie puede sentar reglas estrictas para otros. Cada uno debe ejercer la razón y el dominio propio y obrar por principios. Nuestros cuerpos son propiedad comprada por Cristo. No nos es lícito hacer de ellos lo que nos dé la gana. Todos los que entienden las leyes de salud implantadas en ellos por Dios deben sentirse obligados a obedecerlas. La obediencia de las leyes de la salud es una obligación personal. Nosotros mismos tenemos que sufrir las consecuencias de la violación de la ley. Cada cual tendrá que responder ante Dios por sus hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que nos incumbe no es ¿cuál es la costumbre del mundo?, sino ¿cómo debo yo mismo guardar la habitación que Dios me ha dado? Ahí aparecen los textos del comienzo, Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Hemos terminado con el capítulo 11, alimentación y la salud. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. A cuidarse.